Se encuentran en el centro conmemorativo de Bratunac, con fotos de soldados y civiles que murieron en la guerra civil entre 1992 y 1995. Hay expuestas 817 fotos de soldados y civiles fallecidos. 448 fotos muestran rostros de soldados. El resto son víctimas civiles. La mayoría de las víctimas civiles fueron heridas en 1992 en un asalto dirigido por el comandante Nasser Orić en Srebrenica. La mayoría murió en la puerta de su casa creyendo ciegamente en una hermandad que ya había desaparecido por entonces. Creían que sus vecinos no les atacarían y matarían despiadadamente. En 1991, un enorme y fuerte país comenzó a desintegrarse. Tenía el cuarto ejército más poderoso de Europa. Todo fue planeado de antemano. No puedo decir que solo fuerzas internas entraran en juego. El factor externo jugó un papel muy importante en todo lo que sucedió. Era perceptible que en las iglesias y mezquitas estaban pasando cosas raras. Parecía un intento de influir en la mente de algunos musulmanes para convencerles de que eran especiales y debían vivir aquí sin serbios. Se notaba. Se hizo a través de la iglesia, de la religión. Fue una especie de influencia preparatoria. Muchos, por supuesto, no les hicieron caso y convivían pacíficamente con sus vecinos. En los años 90 trabajaba como periodista. Informé sobre unas pintadas en un muro a lo largo de la carretera regional de Banovići a Savidovića. Rezaban: la yihad es nuestro camino, de Stok a Irán, pasando por Bosucha y Sarajevo, será tierra de musulmanes. Creo que en aquel entonces, 2 años antes de que comenzara la guerra, muchos bosnios no tenían ni idea de lo que era la yihad. Ese eslogan, la yihad es nuestro camino, aparecía en la bandera negra del destacamento Mujahidin, que más tarde se convertiría en una unidad de Al-Qaeda, pero ya estaba en el muro junto a esa carretera 2 años antes de la guerra. Me tocó vivir el comienzo de la guerra. Fue una experiencia aterradora. Antes de que comenzara, empezaron a aparecer personas extrañas en los tranvías y trolebuses. No los conocíamos. Nos controlaban. No vestían el uniforme completo, solo la parte de arriba o la de abajo. Era una característica bastante distintiva. En su mayoría eran de Sandžak, que los serbios llamamos el distrito de Raška. Los trajeron de allí, pero nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. Cometieron crímenes contra los serbios. Al mismo tiempo, empezaron a pasar cosas raras en mi trabajo. No es que me alarmara, más bien me sorprendió. Me refiero a la forma de actuar de mis compañeros. El día anterior estábamos juntos, hablábamos el mismo idioma, nos alegrábamos de las mismas cosas. Y de repente todo cambió. Comenzó a formarse una nueva nación de musulmanes bosnios. Surgió una nación de bosniacos. Las diferencias nacionales comenzaron a mostrarse en el trabajo. La gente empezó a ponerse el fez. Hubo provocaciones. De repente todo cambió. Solo 4 o 5 casas eran serbias. Eran nuestros parientes. Todos los demás eran musulmanes. La última vez que estuve en Sarajevo fue el 5 de mayo de 1992. Fui al trabajo a recoger mi paga. Me crucé con algunos de mis compañeros que parecían sorprendidos y se preguntaban cómo había llegado hasta allí. Me dijeron que me fuera a casa, que no me pagarían ese día. Así que me volví a casa. Fui a la parada de tranvía del centro comercial de Sarajka. Allí esperé el que iba hasta Ilitsa, pero durante mucho tiempo no pasó ninguno. Las calles estaban vacías, no había ni un alma. Estaba sola. Como el tranvía no llegaba, empecé a caminar hacia Ilitsa. De repente oí un disparo.
Un disparo sonó enfrente de mí y otro detrás. Me detuve, me di la vuelta así y dije, Dios, disparos. Que me maten o que me dejen irme. Entonces me santigué. Con 4 dedos, porque soy católica. Y los disparos cesaron. Caminé 10 kilómetros hasta Ilitsa. Cuando llegué, imagínese, una vida completamente diferente. Todo funcionaba. La gente seguía su vida, caminaba, conducía, los autobuses circulaban. Pero en Sarajevo ni un alma. Era como si viniera de otro mundo. Cuando fui a Hadići, pasé por la casa de mi padre, que falleció más tarde. Cuando nos despedimos, mi padre me dijo que hiciera las maletas y me mudara a Hadići con los niños, que ya era territorio serbio. Por desgracia no le hice caso. Al día siguiente nadie fue a trabajar en Hadići. Ya había barricadas en Sarajevo y era imposible ir a cualquier sitio, solo a pie. Cuando empezaron a levantar las barricadas, la carretera quedó bloqueada. Estábamos literalmente atrapados en ese enclave de la carretera que lleva a la ciudad hasta el puente. Donde estábamos, solo había un 10% de serbios, lo que les jugaría una mala pasada más tarde. Poco después de todos esos conflictos, uno de los más violentos tuvo lugar en las afueras de Hadići, en la salida suroeste hacia Sarajevo. En uno de los cuarteles cercanos se produjo el primer asesinato. Un soldado raso murió. Los otros 12 fueron hechos prisioneros y trasladados al distrito de Tarčin. Ahí es donde fueron retenidos los primeros prisioneros serbios. Estábamos en una aldea del municipio de Hadići, a unos 30 kilómetros de Sarajevo. No teníamos armas. No estábamos preparados para un ataque armado. No esperábamos nada malo de nuestros vecinos o que nos hicieran daño. A finales de mayo, unas 300 unidades cercaron la aldea y la asaltaron. Llegó un autobús que paró en mitad de la aldea, donde metieron a todos los hombres y los llevaron a silos en Tarčin. La ciudad de Sarajevo se dividió durante la guerra civil en una parte bosnio-musulmana y otra serbia. Estamos en una parte de Sarajevo, en un municipio llamado Hadići. Esta parte de Hadići está bajo el control del ejército y las autoridades de la República de Bosnia y Herzegovina. Este lugar donde estamos es un silo para almacenar trigo, centeno y otros granos. Y fue este silo el que se utilizó para retener a un gran número de serbios. Se estima que más de 700 serbios, ancianos, ancianas y jóvenes en edad militar, fueron encerrados aquí. Nos llevaron a ese silo y nos colocaron en medio de la sala de máquinas, con las bombas de grano entre tubos y básculas. No había ventanas. La oscuridad era total. Fue en esa oscuridad cuando uno de los guardias me golpeó por primera vez. Más tarde descubrí quién era. Era un vecino que vivía a 1 metro de nuestra casa. Un shiptar. Me golpeó en las costillas con la culata de su arma y me rompió un par de ellas. Dijo, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? Le contesté, ¿de qué tengo que darme cuenta? Me dijo, se ha sublevado contra el Estado de Bosnia y Herzegovina y contra nosotros, los musulmanes. Quería matarnos a todos, cometer un genocidio. Nótese que ya entonces la palabra genocidio era parte de su vocabulario. Ni siquiera en sus peores pesadillas podrían haber soñado que matarían al 30% y llevarían al otro 30% a la prisión central de Zenica. Eso dijo. Esa prisión ganó notoriedad durante el comunismo en Bosnia y Herzegovina.
Decían, solo dejaremos un 1% para que nuestros hijos sepan cómo eran los chetniks. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo eran los chetniks? Ustedes nos lavarán los pies y violaremos a sus hijas, esposas y hermanas, como hicieron nuestros antepasados durante el Imperio Otomano. Lo sabía, por ejemplo, de Arabia Saudí. Empezaron a venir voluntarios de otros países orientales. Empezaron a venir instructores. Se creó una división especial puramente islamista. Las leyes orientales se incorporaron al ejército de Bosnia y Herzegovina, cosa que nunca había ocurrido. Primero sus voluntarios se unieron a unidades regulares del ejército musulmán, el llamado Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina. También había unidades especiales de mercenarios, como se les llamaba comúnmente. Una de ellas era el destacamento Mujahidin y otra era la 7ª Brigada Musulmana, que se formó en Zenica. Durante la guerra se creó el Mujahid. Era un destacamento de voluntarios extranjeros, en su mayoría de países árabes, que lucharon del lado del llamado Ejército de Bosnia y Herzegovina y de los musulmanes bosnios. Alija Izetbegović, el comandante de los musulmanes bosnios, dijo que los mercenarios no eran solo una ayuda militar, ya que su aporte era mucho más significativo. Eran los verdaderos musulmanes que enseñaron la forma correcta y verdadera de interpretar el Islam. Esta declaración demuestra el apoyo que Alija Izetbegović prestó al movimiento wahhabí, o salafista, como lo llamamos nosotros. También demuestra que esta interpretación fue aceptada por los dirigentes del Estado. Fue entonces cuando vimos en Bosnia el surgimiento del salafismo o wahhabismo. Ambas son interpretaciones del Islam que contradicen la corriente actual en Bosnia y Herzegovina. El más ferviente de los musulmanes radicales fue Alija Izetbegović, quien en 1970 escribió la Declaración Islámica. En ella afirmaba que la época de paz en la tierra había terminado y que se avecinaba una época de desasosiego y tentaciones. Afirmó que los musulmanes no luchan por habitar en un único estado. Y añadió que debían vivir en todos los países para que hubiera tantos como ahora. Aunque con el tiempo el número de ellos aumentaría. Así se convertirían gradualmente en la fuerza dominante. Esa es la idea del orden islámico en la tierra. En el territorio de Bosnia y Herzegovina apareció un enemigo al cual nuestra civilización nunca se había enfrentado. Hablo de los fanáticos islamistas, terroristas suicidas, terroristas cuyo máximo ideal y objetivo es su propia muerte. Entonces, una noche vinieron los camisas negras. Vinieron 8. Uno se quedó con nosotros mientras los otros 7 registraban la casa. Nos estuvo intimidando todo el tiempo. Me pegó en la cara. Se llevó a la parte de arriba a mi hija de 3 años, Vedrana. No sé qué hizo con ella. Regresó pronto y se sentó junto a Goran, a quien agarró por el cuello. Le acercó un cuchillo y le dijo: he acuchillado a niños como tú. Me llamo Brano Vučetić. En 1992, cuando empezó la guerra en Bosnia y Herzegovina, yo tenía 9 años. Por entonces vivía en el pueblo de Bjelovac, a 7,5 kilómetros de Bratunac. Este pueblo era predominantemente serbio.
Al principio de la guerra, el 16 de septiembre de 1992, mataron a mi madre. Tendieron una emboscada en un pueblo vecino y atacaron una furgoneta llena de civiles. Mi madre estaba en ella. Los musulmanes estaban en Srebrenica, a unos 20 kilómetros de mi pueblo. Tuvieron que recorrer a pie esa distancia para llegar a mi pueblo, incendiarlo y matar a todos los que estaban allí en ese momento. El 14 de diciembre mataron a mi padre y a mi hermano. Nosotros no atacamos a nadie. Estábamos muy lejos de los musulmanes. Fueron ellos los que vinieron a nuestro pueblo. Yo me quedé en esta casa hasta que mataron a todos los de mi pueblo. Esa gente pensó que era legítimo venir aquí a morir por Alá, como decían ellos. Es la voluntad de Dios, decían. No marchaban en formación, cargaban dando gritos, atacaban literalmente en tropel. A ellos perder la vida no parecía suponerles un problema. Los que llegaron a nuestro pueblo. Lo que pasó acabó muy mal para la gente de nuestro pueblo. Hubo decapitaciones y torturaron a gente de la forma más brutal. Soy Mirka Kovačić, una de las muchas personas que perdieron a su familia. Antes de la guerra vivíamos en un pueblo llamado Tegare. No había ni un atisbo de odio entre nosotros. Había más musulmanes que serbios, pero no hacíamos distinciones entre nosotros. Desgraciadamente, en 1992 pasó lo que pasó. Mi marido fue capturado y enviado al llamado Gallinero, un campo en Srebrenica. Su vida terminó en ese campo de Nasser. Han pasado 30 años y seguimos buscando sus restos. Todavía no los he recibido. Cuando abrimos la puerta, el hedor era tan fuerte que nos echó para atrás. Es una sensación inconcebible e inolvidable. 2 de nosotros entramos. Habría unas 34 personas allí. Algunos llevaban allí 30 días, otros 20. Así es como era. Dormíamos directamente sobre el hormigón. Pasados unos 6 meses nos trajeron unos palés de transporte. Eran demasiado duros para dormir. Te tumbabas en ellos y la mitad de tu cuerpo quedaba colgando fuera constantemente. Movernos de los palés al suelo nos causaba un dolor horrible. No había suficiente agua. Éramos 36 en total. Nos la daban en envases de plástico, de esos que se usan en los dispensadores de refrescos. Era muy poca. Había un paquete de 2 litros y otro de 1,5 litros. En total, 3,5 litros para las 36 personas. Entonces, no sé de dónde, tal vez alguien lo encontró en la calle, trajeron un vasito de jarabe para la tos de unos 30 o 50 mililitros. Vertíamos agua en él y nos íbamos turnando para beber esa ración. A medida que pasaban los turnos, el agua se acababa. Pronto la gente empezó a orinar sangre, porque los riñones no recibían suficiente agua. Especialmente los que tenían problemas renales preexistentes. En fin, todo el mundo empezó a orinar sangre. Además, la gente empezó a perder peso por culpa de la desnutrición. El único mueble que teníamos era un pequeño cubo de pintura de 20 litros. Servía de retrete tanto para el número 1 como para el número 2. El cubo nunca se vaciaba, así que había heces derramadas por el suelo. Se esparcían bajo nuestros pies. De manera que puedes imaginarte cómo era el hedor. Ali Hamad, un oficial arrepentido de Al-Qaeda, de la unidad El Mujahid, que participó en el ataque de Bosucha, a menudo decía que los mujahidines locales eran más violentos que los de otros países.
En la noche del 28 al 29 de mayo de 1993, cerca del monasterio de la Santísima Trinidad, en el asentamiento de Bosuchica, cercano al pueblo de Bosucha, dos ancianas fueron asesinadas en sus casas, Kovilka Pasalic y Ranka Pavlović. Mientras tanto, los soldados serbios repelían un ataque desde varios flancos entre los dos cuerpos enemigos. Una unidad de comandos musulmanes tenía como objetivo eliminar a la población civil serbia, algo que más tarde fue confirmado por sus propios informes, con los que nos hicimos. Agentes de la SIPA, la Agencia Estatal de Investigación y Protección, y otros órganos de investigación judicial de Bosnia y Herzegovina, vinieron a investigar algunos de los crímenes más atroces. ¿Cómo se hace justicia en Bosnia y Herzegovina y cómo se enjuician los autores cuando se trata de víctimas serbias? Pregunté a los agentes del SIPA en qué medida habían progresado la investigación de este crimen. Me dijeron que habían recibido una respuesta de la ciudad de Savidovica de que nunca habían oído hablar de Jelačić, el pueblo donde se había cometido el crimen. El caso es que el pueblo de Jelačić no existe. El pueblo se llama Jelčić. Cambiaron deliberadamente una letra y escribieron Jelačić. Por eso dijeron que nunca habían oído hablar de ese pueblo. Sucedió la noche del 9 de septiembre. Eran 10 hombres. Llamaron a la puerta, cogieron un hacha y la echaron abajo. Me sacaron fuera y me preguntaron dónde estaban los demás. Dije que no lo sabía. 2 se fueron al Shkiptar. 8 se quedaron conmigo. Hicieron un círculo y me pusieron en medio. Al principio me empujaban entre ellos. Uno me empujaba hacia el centro, otro me empujaba hacia un lado. Así me desnudaron, prenda por prenda, hasta dejarme desnuda. Me violaron uno tras otro, los 8. Cuando terminaron me dieron una paliza. Al día siguiente me llevaron a Tarčin. A Goran, Vedrana y a mí. En el lugar al que me llevaron había algunas mujeres de Bratina. Estábamos en la misma celda y guardábamos silencio. Cada noche nos sacaban una por una y nos violaban. Las masacres en las aldeas fueron obra de Naser Orić, entre ellas la masacre de Podrinje. Ahora nos encontramos en la sala conmemorativa de este pueblo, dedicada a la tragedia. Niños, ancianos, mujeres, sus vidas acabaron en los campos de Naser. Fueron asesinados, expulsados de sus casas, robados. Los que acabaron en los campos fueron asesinados. Los que lograron escapar quizá hoy tengan una vida feliz. Yo estoy triste porque aún no sé dónde está enterrado. No me miren, estoy llorando. Cuando miro esta foto y muchas otras, me cuesta hablar. La historia de Srebrenica, en la provincia de Podrinje Central, empezó en 1992 y duró hasta el otoño de 1995. A grandes rasgos, podemos destacar 2 masacres. Una fue contra la población serbia en Podrinje Central, en 5 o 6 municipios, por parte del ejército musulmán, que estaba directamente subordinado a las estructuras políticas de los hermanos musulmanes de Alija y Izetbegović, o sea, al Partido de Acción Democrática, el SDA. Usaron una táctica de tierra quemada. Destruyeron todo lo que podía ser destruido. Miles y miles de serbios lograron escapar. Pero muchos, unos 2.000 serbios, fueron asesinados. Civiles, miembros de los cuerpos de seguridad locales y soldados del ejército de la República Srpska.
El día más triste para los serbios de Bratunac fue el 12 de julio de 1992, el día de nuestra gran fiesta, el día de San Pedro. Las fuerzas musulmanas lanzaron una ofensiva conjunta contra todas las líneas de defensa territorial, contra nuestro pueblo. El municipio de Bratunac, que se extendía unos 276 kilómetros, quedó reducido a solo 4 kilómetros. 1 kilómetro a cada lado. A contar desde aquí, todos los soldados trasladaron a sus familias al vecino municipio de Ljubovija, en Serbia, y lo defendieron con éxito. Es importante señalar que, según el censo de 1991, Bratunac contaba con 11.000 habitantes de etnia serbia. En la guerra fallecieron 1.052 personas, entre civiles y soldados. Eso es casi el 10% de la población, lo que nos iguala a los municipios de la República Srpska, con la mayor proporción de muertos. Allá por agosto estalló una epidemia de disentería. Fue una pesadilla. Nos enfermamos todos. Imagínese, 30 personas con disentería y sin baño. El hedor era sofocante. Todos los guardias salieron corriendo. No había ninguno dentro porque no soportaban el hedor. Ni siquiera había agua para lavarnos, ni higiene ni nada. La disentería nos destrozó físicamente. Era casi una sentencia de muerte. Pero sobreviví. El 28 de noviembre, la Cruz Roja, junto con algunos suizos, entró por primera vez en el silo. Alija Izetbegović, en persona, les bloqueó el paso. No les dejó entrar en el campo. En ese momento había casi 600 personas en el silo. Imagínese, 6 prisioneros serbios maniatados en una casa bajo el control de la unidad de los mujahidines bosnios. Un mujahidín se acerca a un serbio y lo decapita. Luego les lleva la cabeza a otros serbios y les dice: besa a tu hermano. Todos los serbios tienen que levantarse y besar la cabeza decapitada. De lo contrario, les dicen que sufrirán lo mismo. Es una atrocidad horrible. Según me contaron los musulmanes bosnios que lo vieron, dejaron a 3 soldados para que masacraran a la población local. Los lugareños fueron llevados a la era. Alguien gritó el takbir, Alá es grande. Un mujahidín tomó una tableta de chocolate y un paquete de zumo y se lo regaló a un lugareño. Luego azotó a un prisionero con cadenas y palos. Había sangre por todas partes. Luego agarró un sable y preguntó: ¿quién quiere matarlo? Aquel bosnio testificó que ningún musulmán local se atrevió a matar al hombre. Lo hizo el mujahidín. Lo decapitó y levantó la cabeza cortada, gritando: Alá es grande. El hecho es que las fuerzas musulmanas estaban bajo el control del Partido Acción Democrática, es decir, la hermandad musulmana en Bosnia y Herzegovina. Mataron a todos los serbios que pudieron en la provincia de Podrinje Central. Para finales de 1995, allí habían muerto cerca de 2.600 serbios. Uno de sus modus operandi se parecía a lo que haría más tarde el Estado Islámico. Lo absurdo del campo y del silo era que incluso tenían a un niño musulmán allí. Sus vecinos le daban de comer porque su familia era pobre y pasaba todo el tiempo en el patio de su casa.
Le daban comida, ropa y también calzado. Pero cuando se los llevaron, se fue con ellos al Silo. Cuando el padre del niño vino a por él, se negó a volver, diciendo que ahora ellos eran su familia. Se quedó con los serbios y sobrevivió en ese campo con la familia Savic. Este es el pueblo de Livadé, donde ejecutaban públicamente a los serbios. Reunían a los lugareños en el centro del pueblo y decapitaban ritualmente a los prisioneros de guerra delante de ellos. Lo significativo es que los musulmanes bosnios levantaron después en este pueblo un monumento con la inscripción «Nunca lo olvidaremos». Pero somos nosotros los que no olvidaremos cómo masacraron a los prisioneros. Después nos llevaron a Srebrenica, donde conocimos al infame Nasir Orić, comandante de la brigada de Srebrenica y autor intelectual de todos los crímenes cometidos contra los serbios en 1992 y 1993. De esos incontables ataques, apenas nos daban de comer, nos torturaban, hacíamos trabajos forzados, trataban de agotarnos por todos los medios posibles. A los 56 días nos canjearon por algunos de sus soldados muertos. El canjeo tuvo lugar en Skelani, a unos 10 kilómetros de Srebrenica. Nadie asumió la responsabilidad de lo sucedido. Nasir Orić no fue procesado en La Haya. Me avergüenza que el Tribunal de La Haya nunca castigara a Nasir Orić por aquellas víctimas. Le daba igual que fueran niños, ancianos o embarazadas. Mataba a todo el que podía. Y es una vergüenza que no fuera castigado ni él, ni nadie de su unidad. En Bratunac nos recogió el esposo de Mira, padre de Nemanja y Olivera. A mí no me vino a recoger nadie, porque mi familia entera había muerto. Ahora mismo, en la sala conmemorativa, hay 817 fotografías y pueden ver que aquí hay algunos huecos. Desde que terminó la guerra, animamos a las familias a traer fotografías de sus seres queridos para exponerlas aquí. En este lugar antes había un pueblo serbio perteneciente a la municipalidad de Srebrenica. Es un pequeño monumento dedicado a las víctimas de guerras pasadas. A mi derecha está el monumento a los residentes locales que cayeron víctimas de la Segunda Guerra Mundial y a mi izquierda el monumento a las víctimas de la última guerra. Es una muestra del sufrimiento de los serbios en esta tierra. Las víctimas que cayeron en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia. Fíjense que por las fechas podemos decir que la mayoría de ellos murió en el día de San Pedro de 1992, una modesta fiesta ortodoxa. Fíjense en los apellidos, en cuántos miembros de una misma familia. 5, 6 e incluso 10 personas. Me llamo Slobodan Blagojevic y soy de Srebrenica. Participé en aquella guerra, la pasé de principio a fin. Mi padre desapareció en esa guerra. No sé dónde está enterrado. Fue en Salaje, en el día de San Pedro. Nuestro pueblo no fue el único que sufrió esa tragedia. Éramos 48 los que combatimos aquel día en Salaje. 37 se unieron al combate y solo 11 sobrevivieron.
Durante la guerra estuve en el pueblo de Bosucha hasta que cayó el 10 de septiembre de 1995. Se considera que en aquella región tuvieron lugar los combates más sangrientos. Se le llamó el Stalingrado serbio. En este mapa podemos ver lo importante que era desde el punto de vista estratégico esta localidad. Es por eso que fue aquí donde ocurrieron los enfrentamientos más encarnizados. En aquel momento, al final de la guerra, nuestra unidad combatía cerca de Osred Bosucha, defendiendo los pueblos serbios de los ataques de las tropas musulmanas. Cerca de 20.000 musulmanes atacaron los destacamentos serbios, que contaban con 2.000 soldados. Una proporción de 10 a 1. Muchos de nuestros soldados cayeron allí. Conocía personalmente a todos los chicos. Lucharon a mi lado. No queríamos, pero tuvimos que hacerlo. Nos vimos en la necesidad de defendernos a nosotros mismos y a nuestros compatriotas. Este es un grupo de prisioneros de guerra del pueblo de Bosucha cuando cayó. Miren esta fotografía. No verán algo así ni en las películas, gente atada con cadenas. Este es un mujahidín. Es un campo de mujahidines en Kamenca, cerca de Savidovića. Le hablaré de ese campo más adelante. Ahora fíjense cómo están atadas estas personas. Son residentes de Bosucha. Esos monstruos estaban terminando su sangriento festín. Según los datos, mataron a 71 personas en aquel campo. Bajaron al río a lavarse las manos manchadas de sangre. El sistema de justicia de Bosnia y Herzegovina no siente la menor compasión con las víctimas serbias de este espantoso crimen. Por ejemplo, en el acta de acusación contra Sakip Mahmudjin y Rasim Delic, no se menciona la masacre de 56 combatientes de la ciudad de Piraniabor. No se dice nada de los heridos en el campo de batalla de Osren Bosucha, porque ninguno de ellos volvió con vida, ya que se les ordenó que no dejaran a ninguno con vida. Tenemos fotos de soldados serbios ahorcados, ocultos entre los árboles. ¿Los ahorcaron o se ahorcaron ellos mismos, como afirman? Así nos lo explicaron los investigadores. Musulmanes de la unidad El Mujahid fotografiaron los asesinatos. El 7 de mayo se produjo una ofensiva y mataron a 56 personas. Primero mostraron vivos a los prisioneros de guerra y luego los mataron. Es la prueba más clara de que se cometieron crímenes de guerra. Pero paradójicamente, esa masacre no la incluyeron en la acusación contra Sakip Mahmudjin. Creo que recibió una sentencia demasiado indulgente. Los bosnios de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la gente de todo el mundo deberían conocer los atroces crímenes cometidos por los mujahidines bosnios en nombre de la yihad. Su lema era: nuestro camino es la yihad. Llamaron a la operación Media Luna sobre Bosnia. En la prisión donde estaba detenido, había unos 110 prisioneros de guerra y unos 20 civiles. Después eligieron a los 50 más jóvenes y nos escondieron para que la Cruz Roja no tuviera constancia de nuestra presencia. No nos intercambiaron y durante casi un mes nos llevaron de una casa a otra. Pero, afortunadamente, la guerra acabó y se vieron obligados a registrarnos. Así fue como los observadores internacionales se enteraron de que existíamos.
Cerca de un mes después, empezaron a intercambiarnos. Sobreviví a todo ello y salí del campo. Me intercambiaron y me reintegré a la vida civil. Éramos 7 en aquel intercambio. Entramos en el territorio bajo control militar de la República Srpska. Llegué a pesar tan solo 46 kilos. No podía caminar hasta el punto de intercambio, a pesar de las ganas que tenía de llegar al territorio liberado. Pesaba unos 93 o 94 kilos cuando me metieron en el campamento. Cuando salí, pesaba solo 46. Había perdido tanto peso que mi madre no me reconoció. En cuanto al campo de Silos, 149 personas pasaron allí 4 años más. Las mantuvieron allí después de la firma del tratado, hasta el 27 de enero de 1996. Entonces, el día de San Saba, se intercambiaron los últimos prisioneros. Detrás de mí, en la colina, hay un pueblo que construyeron los árabes con su propio dinero. Es un pueblo grande, con todo lo necesario para vivir. Antes, aquí había pueblos serbios. Era territorio serbio. Así lo demuestran los cementerios ortodoxos que se encuentran a mi derecha. Esto es todo lo que queda de las casas serbias que destruyeron, robaron e incendiaron los musulmanes durante un ataque masivo en 1992. Algunas víctimas del pueblo no fueron encontradas. Otras, por desgracia, no fueron identificadas. Esta es nuestra realidad. La guerra acabó hace 30 años, pero seguimos sin resultados. Todas estas personas murieron defendiendo sus hogares y sus pueblos. No fueron los agresores. Nunca atacaron a nadie. Al final de la guerra, en 1995, en el pueblo de Hajdovići, o más exactamente en el pueblo de Livade, del término municipal de Zavidovići, había un puesto de mando del Mujahid dirigido por el jeque Shaban, un líder islámico nacido en Egipto. Los musulmanes locales le preguntaron: ¿cómo hacen ustedes, los mujahidines de Arabia Saudita, Yemen, Afganistán, Turquía y otras partes del mundo, para matar con tanta sangre fría a una persona, a un prisionero de guerra? ¿Cómo hacen para matar con tanta libertad? Y el jeque Shaban les contestó: nunca miren a una víctima a los ojos para no identificarse con ella. Mátenla, pero no la miren a los ojos. Entonces los musulmanes locales le respondieron: el problema es que ya hemos visto lo suficiente en sus ojos. Nos persiguen, por eso no dormimos tranquilos. Expulsaron a más de 120.000 ciudadanos serbios de una zona cercana a Banja Luka, desde Banja Luka hasta Bihać, y también de varios municipios de Krajina Occidental, como parte de las operaciones conjuntas de croatas y musulmanes. Por no hablar de los 120.000 serbios expulsados de la República Serbia de Krajina durante la Operación Tormenta. Otro ejemplo de la monstruosa expulsión y aniquilación de serbios es Sarajevo, donde se realizó una limpieza étnica de casi toda la comunidad serbia. 170.000 personas según el censo de 1991. Se calcula
que expulsaron a unas 150.000 personas de la propia ciudad de Sarajevo. Pero el proceso no se detuvo ni siquiera tras el fin de las hostilidades. Algunos serbios pensaron que podrían vivir en territorio controlado por la Federación entre 1996 y 1997. Sufrieron la presión de los musulmanes y a pesar de querer vivir en sus hogares, donde sus antepasados vivieron durante siglos, tuvieron que marcharse y vender sus casas, que ya habían reparado. Se vieron obligados a malvenderlas solo para poder vivir en paz. Vender lo que estuvo siglos en posesión de sus abuelos y sus bisabuelos. Hasta 1995, Srebrenica se consideró territorio serbio, pero nos derrotaron. Hasta julio de 1995, cuando dicen que cometimos un genocidio. Nosotros no lo hicimos. Fueron ellos los que lo cometieron contra nosotros. Fuimos víctimas hasta el 2005. Ellos no fueron víctimas por entonces, pero se les escoltó hasta Tuzla. Aquí no mataron a nadie. Se fueron tranquilamente a Tuzla. Quedan registros recopilados por la Cruz Roja que indican cuántos miles de ellos fueron a Tuzla. Es mentira que en Srebrenica murieran tantas personas. Y ahora pregunto, ¿quiénes están enterrados en Visoko y de dónde son? Están todos con la inscripción sin identificar. Quizá mi marido también esté enterrado allí, en Visoko o en cualquier otro sitio. Son los nuestros. Los reunieron para hacerlos pasar por los suyos. Estoy segura. Los bosnios se empeñan en decir que aquí se cometió un acto de agresión. Pero entonces, me hago la siguiente pregunta. Nosotros, que vivimos aquí, descendientes de gente que vivió aquí durante siglos, ¿hemos cometido un acto de agresión contra nosotros mismos? Estos pequeños detalles ayudan a comprender la mentalidad de ambos pueblos, la de los musulmanes y la de los serbios. Esta placa la pusieron los musulmanes, que ahora se llaman bosniacos, y la de allí la pusieron los serbios. En esta placa está inscrita la Al-Fatiha en un idioma desconocido. Estas inscripciones no significan nada para mí, al igual que para la mayoría de nuestra población. Lo que pone es: bosniacos fueron asesinados aquí, perseguidos por sus vecinos serbios. Enfatiza vecinos serbios y mercenarios serbios. Son puras mentiras. También hay una oración escrita en una lengua incomprensible, probablemente árabe, en la que rezan y estudian. Esta es una y aquí está la otra. La placa colgada por los serbios cuenta una historia completamente distinta sobre todo lo ocurrido. Habla de sufrimiento, pero también de reconciliación. Ahí está el futuro de nuestra región. No se castigó a los criminales musulmanes que estaban en nuestro territorio. Todo delito que queda impune puede volver a cometerse. Esto debe quedar claro para todo el mundo, para toda nuestra población ortodoxa, que, por desgracia, es atacada por todos lados. Así es como yo lo veo. Todo crimen debe ser castigado. Se cometieron crímenes por todas partes. Y si los serbios los cometieron en este territorio, se castigaron. Los musulmanes no fueron castigados por sus crímenes. Creo que para ellos son sus héroes, héroes que permitieron la muerte del pueblo serbio y de los suyos. Cuando se habla de Srebrenica, solo se menciona a los musulmanes. No se habla de las víctimas serbias. No se cuenta que nos atacaron y mataron en 1992 y 1993, que recorrieron decenas de kilómetros para quitarnos la vida y quemar nuestras casas. Nosotros solo defendimos nuestras casas, nuestros hogares y a nuestros seres queridos. Tengo un hijo y una hija, y los educo para que no odien a nadie.
ni a su vecino, ni a ninguna otra persona. Es muy difícil vivir con esta carga, vivir al lado de esa gente. Al fin y al cabo, fueron nuestros vecinos los que mataron a nuestros seres queridos. Uno nunca debe olvidar el sufrimiento de su pueblo. Perdonar no es difícil. Perdonar es cristiano, es normal. Pero de esta manera obliga solo a una de las partes a perdonar, a que olviden y digan que no ha pasado nada. Eso no funcionará. No es un proceso de reconciliación. Sí hay que perdonar, pero debe ser mutuo. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Ahora bien, olvidar eso nunca. Eso es lo más importante. Quiero compartir con ustedes un sabio consejo. Para salir de un pozo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavarlo. Y hemos enterrado la verdad en un pozo oscuro. No se sorprendan, hermanos míos, si el mundo les odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Quien no ama a su hermano, mora en la muerte. El sufrimiento es un don bendito que prende la llama de la fe en el alma. No teman, pequeñas naciones, porque ustedes, junto con sus muertos, son una gran nación, y los muertos son más fuertes que los vivos. No tengan miedo, solo tengan fe. Todo el que crea en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Cristo, te pedimos que descansen las almas de tus siervos, junto con los santos, donde no hay pena, ni dolor, ni lamento, sino vida eterna. Cristo ha resucitado de entre los muertos, ha vencido a la muerte con su muerte, y con su muerte nos ha dado la vida.